Visitar Armero siempre había sido un sueño para mí. Había oído tantas historias sobre la tragedia que ocurrió allí en 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz erupcionó y destruyó la ciudad, sepultando a más de 20.000 personas en una avalancha de lodo y escombros. Sin embargo, mi interés no era solo histórico. Algo en mi interior me atraía hacia ese lugar, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. Llegué a Armero en una tarde nublada, con el cielo amenazando con una tormenta. La atmósfera era inquietante. El aire estaba cargado de una sensación de tristeza y desolación. El lugar se había convertido en un sitio de peregrinación, con cruces y monumentos esparcidos por los restos de la ciudad. Las ruinas se alzaban como testigos mudos de la tragedia, y cada rincón parecía contar una historia de sufrimiento y pérdida. Decidí empezar mi recorrido por la iglesia, o bueno, lo que quedaba de ella. La estructura estaba casi destruida, pero algunos muros todavía se mantenían de pie, como si resistieran el paso del tiempo y el olvido. Me adentré en lo que había sido el interior del templo, y mientras caminaba entre los escombros, sentí una presencia. No estaba solo. De repente, escuché una voz muy suave. Me quedé helado, tratando de captar de dónde venía el sonido. No había nadie a mi alrededor, pero la voz continuaba, como un murmullo de voces que se entremezclaban. ¡Ayúdanos! ¡No nos olvides! El terror se apoderó de mí, pero al mismo tiempo sentí una inexplicable necesidad de seguir adelante. Así que, al salir de la iglesia, me dirigí hacia el antiguo hospital, otro de los lugares más impactantes del pueblo. Esta estructura se encontraba en ruinas, pero aún se podían ver los restos de las camas y equipos médicos. Al entrar, el ambiente se volvió aún más opresivo. El aire estaba helado y la luz que entraba por las ventanas rotas creaban sombras inquietantes en las paredes. De nuevo, esa sensación de no estar solo se apoderó de mí. Caminé lentamente por los pasillos, sintiendo que alguien o algo me observaba. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Respiré hondo y traté de calmarme, diciendo que probablemente era el viento. Pero en el fondo sabía que no era así. Decidí salir del hospital y dirigirme al cementerio improvisado que se había levantado para las víctimas de la tragedia. El lugar estaba lleno de cruces y pequeñas lápidas, muchas de ellas sin nombre. Me arrodillé frente a una de las tumbas y recé por las almas de los que habían perecido. Mientras lo hacía, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie ahí. El miedo me paralizó, pero algo me decía que debía quedarme. Entonces lo vi. Una figura apenas visible se materializó frente a mí. Era una mujer joven, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Sin embargo, en mi mente pude escuchar sus palabras claramente.
ayúdame a encontrar mi familia, ayúdame. Entonces, supe en ese instante que no podía ignorar su petición. Pasé el resto del día recorriendo el pueblo, siguiendo las indicaciones de la mujer espectral. Cada lugar que visitaba me revelaba más detalles de la tragedia y más historias de personas que habían perdido a sus seres queridos. La presencia de los espíritus era constante, pero en lugar de sentir miedo, comencé a sentir una compasión profunda por ellos. Finalmente, al caer la noche, llegué a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La mujer me guió hasta una habitación donde encontré una caja con fotos y documentos. Entre ellos había una carta que explicaba que la familia de la mujer había sido evacuada a un pueblo cercano. Con esa información supe que podía ayudarla a encontrar la paz. Al salir de la casa sentí que la atmósfera había cambiado. El aire ya no estaba tan cargado de tristeza y las voces se habían silenciado. Supe que había hecho lo correcto. Al día siguiente me dirigí al pueblo cercano y entregué la caja a las autoridades locales, quienes prometieron buscar a los familiares de la mujer. Cuando dejé Armero, ya no sentía la misma inquietud. Sabía que había ayudado a traer un poco de paz a las almas que aún vagaban por allí, que aunque lo vivido allí fue muy aterrador, también había sido algo profundamente conmovedor. Armero ya no era un lugar de tragedia para mí, sino un lugar de esperanza y paz. Buenas noches y descansen en paz.